Mirad, hay cosas que sacan lo peor de mí y esta es una de esas cosas que os voy a contar hoy. Resulta que hace poco ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional, ya sabéis, el de Conde corrompido, sobre un recurso de amparo que presenta una madre en relación a un menor que estima el recurso. Y os quería explicar un poco exactamente el contexto de esta sentencia, porque me he leído la sentencia, porque esta sentencia ha sido acusada de dar la razón a la madre en un contexto de posiblemente una posible denuncia falsa contra el padre, cosa que me indigna, porque esto no para de suceder a pesar de que los medios de comunicación, de que la gente lo intenta ocultar, pero esto pasa. Y bueno, me he puesto a leer la sentencia, me he puesto a leer los votos particulares de dos magistrados que no estaban de acuerdo con la sentencia y bueno, quería relataros un poco el caso concreto y lo que ha pasado. Mirad, resulta que una madre, una pareja con un niño de 3 años, la madre, el día 5 de noviembre decide marcharse desde Vitoria, que era el lugar donde residía la madre con el hijo y su padre, la pareja, a La Coruña, ¿vale? Se marcha supuestamente alegando pues, que ha habido un episodio de violencia de género del padre hacia ella, que ha habido una serie bueno, de lesiones, que ha habido una serie de amenazas, insultos, etcétera, etcétera, delante del menor. Y se marcha sin el consentimiento del padre a Coruña, allí, y fija su residencia allí. Se empadrona allí, allí viven también sus padres y más familiares, y se pone a trabajar allí. Esto ocurre el 5 de noviembre. El 11 de noviembre el padre, claro, interpone una demanda ante el Juzgado de Violencia de la Mujer de Vitoria, pues alegando que se restituyera al menor al domicilio familiar, porque evidentemente la madre pues había ido tal cual sin decir nada. Posteriormente, unos días después, la madre pone una denuncia ante la comisaría de A Coruña, relatando pues, que es víctima de violencia de género, que desde que nació el niño había vivido episodios de violencia de género. No había ninguna denuncia anterior, eso lo quiero aclarar. Y entonces, pues se somete a un reconocimiento médico, que en estos casos es lo que se suele hacer, porque ella relata pues, que ha habido un episodio el día que se marchó, unos días antes, pues de que el padre, aparte de amenazarla e insultarla, le dio una patada en la pierna, la cogió por el cuello, la tiró del pelo y tal. Y entonces que por eso se había marchado. Y pide pues, unas medidas de protección, que es una medida de alejamiento, ¿vale? Para que el padre no se pueda acercar a La Coruña. Eh, Ahora tenemos pues dos demandas paralelas, una que se interpone en el juzgado de La Coruña por parte de la madre y otra que se interpone para regular las medidas provisionales de guarda y custodia en el juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria y Gasteiz, más o menos para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa? Que el juzgado de violencia sobre la mujer de A Coruña, decide inhibirse a favor del juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria, porque el lugar de competencia bueno, en la ley de enjuiciamiento criminal siempre es el lugar donde se comete el delito. Por lo tanto, si ella refiere en su denuncia que el delito se ha cometido en el domicilio familiar de Vitoria, ese juez se tiene que inhibir a Vitoria, el juez de A Coruña. Asimismo, la madre, pues paralelamente, mientras se va tramitando todo esto, porque ella recurre a ese auto pidiendo que la jurisdicción se ejerza en A Coruña y no en Vitoria, evidentemente la audiencia provincial no le da la razón, porque las cuestiones de competencia territorial son así y no admiten interpretación en contrario. Paralelamente, ella lo que hace es escolarizar al menor. Para ello va al Ministerio Fiscal a pedir un certificado de que ha sido víctima de violencia de género, a lo que la Fiscalía accede, y luego se va a Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, también para denunciar su condición de violencia de género, e intenta bueno, escolarizar al menor, al niño de 3 años, en un colegio de A Coruña.
¿vale? Cuando ese niño ya estaba escolarizado en un colegio de Vitoria. Al principio se lo deniegan, pero ella vuelve a alegar su condición de violencia de género y al final se lo estiman parcialmente diciendo, bueno, que si tiene el certificado del fiscal y tal, pues bueno, pues que sí, que se lo admiten y entonces lo escolarizan. Por lo tanto, ella ya ha fijado su domicilio allí, está empadronada, el niño va al colegio y ella ya trabaja allí. Cuando se inhibe el expediente al juzgado de violencia de Vitoria, el padre lo que hace es pedir las medidas provisionales, que son unas medidas que antes de que se dicte sentencia, pues sirven para fijar la regulación provisional sobre la guardia y custodia del menor, como es lógico. Y entonces él solicita, pues eso, él alega pues, que se ha llevado al menor sin consentimiento, etcétera, etcétera, y que lo que quiere pues, es que poder ver al menor, porque entre que se dicta el auto de medidas provisionales, o sea, entre que ella se va a Coruña y se dicta el auto de medidas provisionales, que acuerda que pueda visitar al menor, el padre, pasan 8 meses, por lo tanto, el padre está 8 meses sin ver a su hijo de 3 años. Vale. Eh, ella alega pues, que el menor tiene que residir en La Coruña porque alega el artículo 19 de la Constitución. El artículo 19 de la Constitución establece la libertad de circulación de los españoles pues, en España, en el Estado. Y alega que por ese motivo ella tiene el derecho de irse a Coruña a vivir con el menor. Además alega que el menor ya está integrado, que el menor ya tiene un colegio que está integrado y que él es feliz allí en A Coruña y que volverlo a llevar a Vitoria sería algo pues traumático, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, antes de que se dicte el auto de medidas provisionales, el juez de Vitoria, el juez de A Coruña, ya sé que esto es un poco lioso, el juez de A Coruña, que aparte de inhibirse, pero había pedido a la madre una orden de protección, es decir, una orden de alejamiento del padre, deniega esa orden de alejamiento, porque tenéis que saber que el expediente se inhibe, pero si hay una medida urgente, sí que la tiene que resolver el juzgado de violencia que le ha recaído en ese momento, que es el de Coruña. Bueno, pues el juez resuelve denegar la medida de alejamiento de protección sobre la mujer porque considera que hay motivos espurios, es decir, que todo lo que se ha dicho no es cierto, motivos espurios para hacer dicha denuncia, que además el informe médico no justifica las lesiones descritas por la madre, ni la versión ni el relato descrito por la madre del agarramiento del cuello, de tirar de pelo, de haber dado una patada, sino que parece ser que el informe médico únicamente refiere un leve enrojecimiento en las zonas que ella advierte como que han sido agredidas, pues la zona del cuello, esto, que ni siquiera llegarían pues, a ser ni un moratón, sino un simple enrojecimiento, y que además de la audiencia del investigado, que en este caso es el padre, se deduce que posiblemente la madre se fue a Coruña y le dijo al padre que si reclamaba la custodia del menor, ella le pondría una denuncia de violencia de género y que eso presumiblemente es lo que pudiera haber sucedido. De hecho, si vemos los hechos de forma temporal, ella se va el 5 de noviembre a Coruña, el día 11 el padre interpone la medida para que el niño regrese a Vitoria y poder ver al niño, el 11, y el 16 ella es cuando acude a la policía a denunciarle por violencia de género, así que esta versión podría cuadrar con la versión que dice el juez, podría cuadrar con lo que dice el padre. Bien, acabado ya el trabajo del juez de A Coruña y ya habiéndose inhibido todas las actuaciones del juzgado de Vitoria, nos encontramos que el juzgado de Vitoria digamos que emite una resolución, un auto, acordando las medidas provisionales sobre el menor y entonces establece que el menor, sí, la guardia y custodia será exclusiva para la madre, pero se establece un régimen de visitas a favor del padre. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, se establece que el menor
tiene que residir en Vitoria, que es el lugar donde ha nacido, donde tiene su familia, donde ha desarrollado su vida escolar, su vida, bueno, todo tipo de acciones. Y entonces que la madre, aunque tenga la guardia exclusiva, tiene que residir en A Coruña el niño. No la madre, pero sí el niño, evidentemente. Porque eso sería, privar al padre de la posibilidad de ver a su hijo, teniendo en cuenta que el padre trabaja en Vitoria y además teniendo en cuenta que la madre se llevó al niño unilateralmente, violando una de las normas de la patria potestad, que es que tú no te puedes llevar a un niño pequeño, un menor, sin el consentimiento del padre o en virtud de una resolución judicial que te autorice. Que esto es lo que hace la madre. La madre coge y se larga con el niño, ¿vale? Vale. Entonces fija la residencia del menor en Vitoria, a lo cual, mientras el procedimiento continuaba a los efectos de practicar la prueba para saber si el padre realmente había sido un maltratador o un agresor o era, pues eso, sujeto de violencia de género, sujeto activo, pues ella interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional diciendo que se vulnera el artículo 19, pues su libertad de establecimiento, puesto que al residir el niño en Vitoria, ella no puede irse a La Coruña a trabajar y que se ha vulnerado también su tutela judicial efectiva. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que llega el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y se estudia el caso y se emite una sentencia cuya magistrada ponente es una tal María Luisa, ahora no recuerdo bien el apellido, pero bueno, una ponente una integrante del Tribunal Constitucional. Bien, en esta sentencia, que yo me la he leído, pues se establece, el fallo, digamos, le da la razón a la madre, porque se dice, básicamente, a ver, la sentencia es muy larga, pero lo que se viene a decir es que la madre se ha visto su vulneración del artículo 24 de la Constitución de la tutela judicial efectiva, puesto que el juzgado de Vitoria no ha tenido en cuenta que la madre es una víctima de violencia de género y que se había llevado el niño en un contexto de violencia de género, ¿vale? Y eleva que esto es lo más grave, eleva a la categoría de prueba tanto el atestado policial como el informe médico, como el certificado del Ministerio Fiscal conforme ella es una víctima de violencia de género. Claro, ¿qué pasa? Que los dos ponentes que están en desacuerdo totalmente con esta sentencia, cuando tú te lees el voto particular de estos ponentes, ¿qué te dicen? Te dicen que, claro, y esto es así, es que un atestado no es un medio de prueba, un atestado es una forma de iniciar un procedimiento cuando se ha cometido cierto delito y el atestado únicamente recoge la declaración del denunciante y a partir de ahí se tiene que investigar. De hecho, posteriormente, en cualquier procedimiento penal, la denunciante o el denunciante se tiene que ir a ratificar el atestado, porque a veces no lo ratifican, por lo tanto eso se archiva, porque es como decir, no estás, digamos, reafirmándote en tu denuncia, simplemente. El informe médico, por otro lado, puede ser un indicio, pero también habría que valorar los dictámenes periciales médicos sobre las lesiones de esta mujer, ¿vale? Porque creo recordar que en el informe médico únicamente ponía posible víctima de violencia de género, lesiones indeterminadas, o sea, no había nada concreto, ni había una lesión grave, ni nada. Pues en la sentencia se alega esto y luego se pone también como un medio de prueba o una prueba el certificado del fiscal conforme esta mujer es víctima de violencia de género cuando no hay ninguna sentencia, y esto es importante, que haya condenado a este hombre. Con lo cual, toda la sentencia, si la leéis, habla de víctima, habla del padre como maltratador, como agresor, cuando no hay ninguna sentencia dictada que condene a este hombre como maltratador, abusador, agresor. Por lo tanto, todo el rato está utilizando un lenguaje en el que la madre es la víctima y él es el agresor, cuando no hay sentencia, vulnerando los derechos fundamentales
de este hombre, aparte reprocha a al magistrado o la magistrada que dicta el auto de medidas provisionales donde deniega la posibilidad del cambio de residencia, también reprocha que no se ha motivado suficientemente el auto teniendo en cuenta que había un caso de violencia de género. Pero repito, el caso de violencia de género, cuando se interpone el recurso de amparo ante el Tribunal de Constitucional, está pendiente de enjuiciamiento digamos, en la jurisdicción ordinaria. Es decir, aún no se sabe, no se ha practicado la prueba, no se ha hecho el juicio oral, no se sabe si esta persona realmente es agresor o no. Lo que sí se sabe es que la madre se ha alargado con el crío y ha dejado al padre sin el niño, sin posibilidad de verlo y jodiéndole, pero hablando así en plata, pues así. Toda la argumentación se basa en eso, en que ella es una víctima de violencia de género, que hay que proteger a las víctimas, que tal y que cual, y toda la argumentación prácticamente de la sentencia habla de esto. También hay que saber que la magistrada ponente, la María Luisa esta, no sé cómo se llama, bueno, es una tipa que si tú miras el currículum, aparte de ser evidentemente escogida por el PSOE, pues es una tipa que ha escrito una revista feminista, que estuvo en el observatorio de tal del feminismo, es una tipa feminista, que además es que si ves el aspecto, ya os dejaré una foto por aquí, es que tiene cara de feminista, de estas avinagradas mal folladas, ¿sabes? Con sus gafitas de pasta más fea, no más no poder. Pero bueno, pues todo el rato la argumentación es esta. De hecho, incluso utiliza un lenguaje de porque las madres de los hijos y hijas, todo el rato así, este típico lenguaje inclusivo que incluso hasta las sentencias dices, pero a ver, me estás contando. Bien, en ningún momento de la sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia a lo que os voy a contar ahora. Mientras se tramita o se resuelve el recurso de amparo, mientras está en trámite, se dicta sentencia en el juzgado de primera instancia y violencia sobre la mujer de Vitoria, en el que se absuelve a este hombre. O sea, mientras se tramita el recurso de amparo, se absuelve a este hombre en la jurisdicción ordinaria. En la sentencia que absuelven al hombre, también hacen referencia a los motivos espurios. Se aportan WhatsApps que se demuestra que la madre amenazó al padre con denunciarle por violencia si no dejaba que el menor se escolarizara y residiese en A Coruña. Se hace también referencia a otros delitos que ha intentado, que ha denunciado la madre contra este hombre, causándole un gran perjuicio económico, como son delitos, no solo el acuso de esto, sino que paralelamente pone otras denuncias contra este hombre por apropiación indebida y sobre delitos del honor. O sea, que encima él admite que le han causado un empobrecimiento económico, ¿de acuerdo? Entonces, mientras, ya digo, se tramita el recurso de amparo, se dicta la sentencia absolutoria. Pues la magistrada ponente esta, la feminacia esta, en ningún momento de la sentencia estoy hablando del Tribunal Constitucional, hace ninguna alusión a la sentencia absolutoria que absuelve este hombre de los delitos de violencia de género, maltrato habitual, porque bueno, ahí le puso de todo la mujer esta. ¿De acuerdo? En ningún momento, esto es una de las cosas que dicen los ponentes que no están de acuerdo con la sentencia y dicen que en ningún momento se hace referencia a esta sentencia absolutoria, que además luego posteriormente es firme, por lo tanto, si es firme, el lenguaje utilizado en la sentencia de que este hombre es un maltratador y un agresor aún es más grave porque estás contraviniendo una sentencia que ha devenido firme y que dice que este hombre es inocente, atacando a la presunción de inocencia. Y al final, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que anula el auto en el que la juez de Vitoria establece el domicilio del menor, en Vitoria, porque dice que se vulnera el artículo 19 de la libre circulación. Ya, pero es que tú te has llevado al crío y necesitas o autorización judicial o un acuerdo entre ambas partes. No puede ser que tú unilateralmente te lleves al crío, porque eso se llama un presunto delito de secuestro de menores, como hizo Juana Rivas. Bueno, pues le da la razón y
anula el auto este que otorga de forma provisional las medidas de que el menor continúe residiendo en Vitoria para que el padre pueda tener una relación normal o un desarrollo normal con su hijo. ¿De acuerdo? Todo esto habiendo la sentencia absolutoria. ¿Vale? Todo esto en los votos particulares de los ponentes lo explican muy bien, cómo todo esto y cómo discrepan de la sentencia en función de todo esto. ¿Vale? Pues esto es básicamente el caso, ¿vale? A ver, hay cosas que no he contado porque ya parece que ya demasiado lío hay, pero esto lo que abre pues es un precedente muy peligroso porque nos encontramos ante nuevamente ante un tribunal constitucional que anula una resolución de un juzgado ordinario, tanto sea de los ordinarios como del Tribunal Supremo, para tumbar resoluciones de dichos juzgados. ¿Por qué? Porque cada vez más el Tribunal Constitucional, aparte de ser una herramienta de corrupción y de un nido de progres del PSOE asqueroso y de gentuza, pues cada vez más va a ser un tribunal de segunda lectura, como ya hizo con algunas sentencias en el caso de los SER, esto ya lo expliqué en otro vídeo, con lo cual, pero esto crea un precedente muy peligroso, porque claro, cualquier padre ahora se va a ver, los va a tener aquí, los va a tener aquí. ¿Cómo queréis? Es que esto es una forma de destruir a la familia, de destruir al hombre. ¿Cómo queréis que un tío coja y se líe con una mujer, sabiendo todo esto, sabiendo que le pueden acusar de delitos, que si el hombre deconstruido, que si yo soy feminista me empodero? Es que es normal, están acojonados, estáis acojonados. Y yo no entiendo, a ver, habrá algunos que no, que pasen de todo, pero en general es que, ¿quién tiene los huevos de tener un hijo con según qué mujeres? Porque un día se le gira la cabeza, se pira, se lleva al crío y aquí no ha pasado nada. Porque aunque te dé el juez que te toca te dé la razón, pues irá al Tribunal Constitucional la feminista de turno, la feminazi, a coger y decir, no, no, esto fuera y que se lo quede la madre. Y ahora el padre, ¿qué tiene que hacer? Irse cada 2 por 3 a Coruña a ver a su hijo. Pero es que lo mejor de todo es que ella en la sentencia alega que se protege más el derecho al menor. O sea, el interés general del menor. ¿Crees que estás protegiendo el interés general del menor cuando no dejas que vea a su padre prácticamente? Cuando no dejas que ese niño tenga una relación normal con su padre, aparte ya de los 8 meses que ha estado separado de su padre. Eso es un interés general del menor. O el niño no tiene derecho a ver a su padre también, como lo tiene derecho de ver a su madre. ¿Esto hubiera sucedido así si hubiera sido al revés? ¿Os imagináis que hubiera sido el hombre el que hubiera hecho esto? Vamos, lo habrían colgado de un palo en la Plaza Mayor. Vamos, terrorista, violador de niños, abusador, maltratador, bueno, de todo. Pero esto lo hace una mujer y aquí no ha pasado nada. Y encima llega la tipa esta y hace esto. Pues a mí esto que queréis que os diga me parece indignante. Y me parece indignante y creo que lo tengo que denunciar. Porque lo lees en la prensa y dices, bueno, voy a leerme la sentencia porque a veces la prensa ya sabéis que manipula o no. Pero realmente lo que dice, bueno, no sé lo que dice la prensa, pero lo que dice la sentencia es eso. Y de los votos particulares de los ponentes te das cuenta de la abyección y de la maldad de la sentencia. Y ahora, pues si esto sirve un precedente, cualquier madre que quiera hacer esto va a coger y va a poner un recurso de amparo y va a decir, oye, que yo no sé qué, no sé cuántos. Aunque haya habido una sentencia absolutora por en medio, aunque la sentencia sea contundente y diga, no hay ningún indicio de delito, no hay ningún indicio de que haya habido agresiones, ni lesiones, ni nada. Pero la tipa se fundamenta en que hay un certificado del Ministerio Fiscal. Bueno, vale, pero el Ministerio Fiscal ¿de quién depende? Se lo diríamos al psicópata. Pues eso, claro. ¿Y cuál es el problema? Que todos los fiscales saben que en tema de violencia de género tienen que ser siempre a favor de la mujer. Da igual que la mujer sea una presunta secuestradora, una presunta delincuente, porque aquí la delincuente es ella, no él. Es ella, es ella.
Y a ver cuánto tardan muchas madres en hacer lo mismo. ¿Cómo conseguir quitarle la custodia al padre? ¿Cómo conseguir eludir la patria potestad y las obligaciones que eso genera? Quedarme con el crío y espérate que no le haya pedido una pensión. Espérate, porque seguro que encima le habrá pedido una pensión. Pero esto es lo que tenemos. Con lo cual, pues bueno, es que ya no voy a mencionar ya ni los conceptos constitución ni tribunal constitucional, porque es que antes tenían un sentido para mí. A ver, yo soy licenciada en Derecho, ¿vale? Y antes tenían un sentido para mí y pues yo lo podía mencionar en plan, bueno, porque la Constitución dice esto, la Constitución es un papel de culo, o sea, de verdad. O sea, lo han pisoteado, lo han triturado, la han, yo qué sé, la han masticado, la han escupido, le han prendido fuego y le han puesto un pedazo de gasolina y le han prendido fuego. Porque esto es así. Entonces, aparte que es una constitución que tela, tela porque tiene muchas cosas mal, pero bueno, que antes aún tenía cierto sentido, pero es que ahora ya, viendo las psicopatías de este hombre con su gobierno abyecto de mierda, pues bueno. Pues nada, esto es lo que tenemos. Mi consejo, no sé, tener mucho cuidado, os lo digo a los hombres, hombres, no a los hombres de toda la vida, a los que han nacido hombres y se consideran hombres, tener cuidado. Conozco muchos casos, no que hayan presentado un recurso de amparo de este tipo, y considero que, bueno, que hago muchas cosas con las manos, taca, taca, taca. Considero que, bueno, que, que estáis en peligro, sinceramente, y que se está apuntalando, pues eso, el ataúd, Pedro Sánchez está apuntalando el ataúd de todos nosotros. Y ahora está ya para enterrarnos a todos o tirarnos por un agujero negro. Bueno, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle deditos arriba, suscribiros y nos vemos en el siguiente.